Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les traigo un problema de circuitos eléctricos del autor Fraile Mora, el problema 2,10, que nos dice: en el circuito de la figura, el generador tiene una tensión de 500 voltios y sabemos que entrega al circuito una corriente de 20 amperios con factor de potencia inductivo. La potencia media absorbida por el circuito es 8 kilovatios y la magnitud de tensión entre B y C es de 500 voltios. Calcular los valores de R1, L1 y C2. R1 es la resistencia, inductancia y la capacitancia. La frecuencia del sistema es 10 radianes por segundo y lo que hacemos es anotar los datos del problema. La potencia de acá de generada es, perdón, el voltaje de acá de generación es 500 voltios y la corriente también que genera es 20 amperios. La frecuencia es 10 radianes por segundo. La inductancia, esta de acá le he llamado L2, 4 henrios. Esta resistencia de acá, resistencia R2, 15 ohmios, y el voltaje entre B y C hay 500 voltios también. La potencia total también acá generada es 8 kilovatios. Y tenemos acá lo siguiente: como ya tenemos acá la corriente y el voltaje, podemos hallar la impedancia. La impedancia es el voltaje entre la corriente. El voltaje es 500 voltios entre la corriente, que es 20 amperios. Y nos sale 25 ohmios. Bien, pero si tenemos la impedancia y también tenemos la resistencia, podemos sacar de acá la capacitancia, porque sabemos que la impedancia al cuadrado es igual a la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. De esta ecuación vamos a despejar la variable C2, que es la capacitancia. Entonces vamos acá a simbólica y colocamos solve y la variable C2. Entonces sería C subíndice 2. Y resolviendo nos sale 2 raíces porque está en forma cuadrática. Esto lo vamos a simplificar. Para simplificar colocamos acá igual y nos sale reducido en faradios. Entonces sería, obviamente la respuesta es la primera, ¿no? La parte positiva. Lo que he hecho acá es copiar nuevamente C2, toda esta parte superior, y lo ha simplificado acá y está en, bueno, por defecto nos da en faradios, pero si quieres lo puedes llevar a microfaradios, ¿no? Colocamos acá en símbolos la letra griega mu, si soltamos nos da en microfaradios. Bien, ahora lo que hago es colocar la impedancia entre B y C, pero en forma compleja. Sería la resistencia que hay acá, 15 ohmios, más la reactancia capacitiva, que sería menos 1 por I, donde I representa la parte imaginaria, la unidad imaginaria, entre omega C2. Y nos sale la impedancia en forma compleja. Bien, además, ¿qué es lo que hago acá? A la corriente le doy el origen de fase, o sea, 0 grados. Entonces la corriente total va a ser esta corriente misma, 20 amperios, con el ángulo de 0 grados, 20 amperios igual. Y con esta corriente puedo calcular el voltaje entre B y C aquí en forma fasorial también, o en forma compleja, ¿no? Que sería la corriente de acá por la impedancia, pero en forma también compleja, que es esta de acá. Y al multiplicar los dos nos va a salir este voltaje en voltios, ¿no? Porque lo calcula automáticamente el programa. Entonces aquí, por ejemplo, sería la impedancia, subíndice, que es entre B y C. Y colocamos acá igualdad y ya nos da 300 menos 400 y voltios. Bien, ahora calculamos el factor de potencia que tiene el sistema, todo el sistema. El factor de potencia es la potencia activa entre la potencia aparente. La potencia activa que nos dan, ya nos dan, que está aquí, es 8 kilovatios. Y la potencia aparente sería el voltaje que hay acá, 500 voltios por la corriente, ¿sí? 500 voltios por 20 amperios, es la potencia aparente. Entonces, potencia activa entre potencia aparente nos da 0,8. Como ya tengo el factor de potencia, ahora calculo el ángulo de desfase. El ángulo de desfase es phi, el largo coseno del factor de potencia. Largo coseno de 0,8 me da 36,87 grados. Bien, entonces el voltaje de la entrada, que es 500 voltios, también lo pongo en forma compleja, que sería la magnitud, que es 500 voltios, con el ángulo, pero el ángulo va a ser el ángulo de desfase, que va a ser este de acá, 36,87 grados. Y le pongo tal como está phi, ¿por qué? Porque ya la corriente le había asignado 0 grados, ¿sí? Como es un circuito inductivo, entonces la corriente está en atraso, o el voltaje está en adelanto respecto a la corriente, ¿no? Por eso va phi directamente. Y tenemos el voltaje de la entrada de alimentación. Ahora lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Si todavía tenemos el voltaje aquí y tenemos el voltaje acá, podemos ver el voltaje en donde entre A y B, ¿sí?
simplemente sería este voltaje es igual a ¿quién? A este voltaje más este voltaje, ¿no? O sea, el voltaje UG es voltaje AB más el voltaje BC. Como está acá, el voltaje UG, voltaje BC más el voltaje AB. De esta ecuación despejamos voltaje AB. Podemos hacerlo de esta manera o también podemos hacerle de otra manera, que sería así. Voltaje, ponemos acá subíndice AB. Y como queremos el voltaje que va a ser este dato, vamos a despejarlo de esta manera. Voltaje subíndice AB. Y colocamos acá dos puntos y tomamos UG menos voltaje BC, ¿no? Entonces sería U subíndice G menos voltaje BC. Voltaje BC. Si ponemos igualdad nos sale la misma respuesta, ¿sí? Este es el voltaje AB en forma compleja. Bien, ahora calculamos la impedancia total de estos dos en paralelo, ¿sí? La impedancia total, que es, ese sería el voltaje que hay acá entre la corriente, ¿sí? Eso tenemos. Pero como está en paralelo nos conviene calcular no la impedancia sino la admitancia, ¿sí? Como está acá, la admitancia es la corriente entre voltaje. Entonces la corriente es esto de acá, en fasor, entre el voltaje que hay entre A y B, que está calculado previamente acá, aquí. Y esa es igual a que la admitancia de cada rama. La admitancia que hay acá y la admitancia que hay acá. La admitancia que hay acá, que es de estos dos, le he llamado el inverso Z1, más la otra admitancia que sería inductivo, que sería 1 entre omega L2, que es la reactancia por unidad imaginaria. De esta ecuación también despejo la variable Z1, ¿sí? Que nos da de esta manera, nos da desordenado cuando resolvemos, pero nosotros lo tenemos que ordenar, ¿sí? Entonces ponemos acá 1 entre Z1 y de esta ecuación despejamos la variable Z1. Solve, Z1. Al despejar nos da de esta manera, así, pero lo simplificamos, ponemos igual y ya está en forma rectangular. La impedancia 1. De la impedancia 1, que concluimos que la parte real de esta impedancia sería la resistencia 1 y la parte imaginaria, 120 ohmios, vendría a ser la reactancia debido a esta inductancia. Entonces simplemente decimos acá, la resistencia 1 es la parte real de la impedancia, 160 ohmios, y la reactancia es la parte imaginaria, que es 120 ohmios. Pero la reactancia, que es la frecuencia del sistema por la inductancia. Si queremos la inductancia, omega pasa a dividir, entonces sería la parte imaginaria, que es 120 ohmios, entre la frecuencia. La frecuencia es 10 radianes por segundo, entonces dividimos 120 entre 10, nos sale 12 henrios. Y bien, con esto hemos respondido todas las preguntas. Sería hasta un próximo video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.